Miqueas capítulo 6 verso 8. Cuando usted lo tenga puede glorificar a Dios con un fuerte amén, con un gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros, hermano? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Ahí en Miqueas capítulo 6 verso 8 podemos ver lo que Dios pide de nosotros. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Yo creo que muchos ya se humillaron ante Dios, ¿verdad? Vinieron con un corazón contrito y humillado delante de Él. Ya hizo esa parte de lo que pide Dios, y tal vez muchos tratan la manera de practicar la justicia, amén, hacer la justicia. Pero esta noche nos vamos a enfocar en amar misericordia. ¿Qué es misericordia, hermano? Lo vamos a hacer con versículos bíblicos. Antes vamos a ir a Oseas capítulo 6 verso 6, unos 3-4 libros antes de Miqueas. Oseas capítulo 6 verso 6. Aquí también habla Dios diciendo qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y miramos que coincide algunas palabras. Oseas capítulo 6 verso 6 dice la palabra: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el antiguo pacto, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo judío, se preocupaba mucho por darle el mejor sacrificio a Dios, por escoger el mejor becerro para darle a Dios. Como posiblemente hoy usted le dio la mejor alabanza, y gloria a Dios por eso. Pero Dios dice: misericordia quiero, que practiquemos la misericordia y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, por eso es importante que usted y yo leamos la Biblia, que le pongamos atención cada vez que alguien predica, cada vez que usted tiene la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Debemos de inclinar nuestro oído para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Recuerde que Saúl, cuando desobedeció, trajo un holocausto grande delante de Dios. Pero le dijo Dios: se complace más en la obediencia que en los holocaustos. Y practicar misericordia es obedecer a la palabra de Dios. Yo quisiera que usted me acompañara al Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, verso 9. Este evangelio se lo atribuyen al apóstol Mateo. Me imagino que los historiadores se lo atribuyen a él, porque realmente Mateo en ninguna parte del evangelio se da a identificar que fue él quien lo escribió. Pero me imagino que se lo atribuyen a él porque habla mucho de misericordia. Y Mateo fue un hombre que experimentó la misericordia de Dios. Como muchos de acá hemos experimentado la misericordia de Dios. Dice en el versículo 9: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Fíjese, hermano, que el que estaba sentado al banco de los tributos públicos se le conocía como publicano. Y un publicano podía ser un hombre judío que se encargaba de recaudar los tributos para el imperio romano. Pero resulta que el pueblo de Dios, que los judíos, pues tenían a estos hombres como traidores, no solamente a su pueblo, sino que traidores a Dios. Porque en vez de servir a Dios, le estaban sirviendo a un imperio que tenía bajo esclavitud al pueblo judío. Y aparte de esto, estas personas se enriquecían porque no solamente tenían un buen salario,
sino que porque muchas veces cobraban más de lo que se tenía que cobrar. Había corrupción en ese momento. Y aparte de eso, pues eran personas que vivían una vida pecaminosa. No pensaban en Dios, no buscaban a Dios, sino que se dedicaban a hacer fiestas, se emborrachaban y hacían cosas no agradables a Dios. Y por eso es que los judíos lo tomaban como gente pecadora, gente que tal vez para ellos ya no tenían perdón de Dios. Y Mateo era uno de ellos. Por eso le digo que Mateo experimentó la misericordia de Dios. Porque sigue diciendo, y le dijo, cuando Jesús vio a Mateo, le dijo, sígueme. Y dice que se levantó y le siguió. Ese sígueme, hermano, era abandona el trabajo que tienes y siga al Salvador de tu alma. Mateo abandonó el trabajo que tenía, que era un trabajo que le generaba mucha ganancia, con que había hecho mucha riqueza. Él entendió que la riqueza no estaba sobre la salvación de su alma, que la salvación de su alma era más importante, y vio en Jesucristo la misericordia de Dios en su vida, porque tal vez hasta su propia familia tal vez lo juzgaba como una persona pecadora y una persona que había traicionado a su pueblo. Pero Jesucristo no vino a condenar, Jesucristo vino a salvar. Entonces dice que se levantó y lo siguió. Y en el verso 10 dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Y usted cree que estas personas, cuando se sentaron a la mesa, lo primero que hicieron fue dar gracias por los alimentos? Eran publicanos y pecadores. Posiblemente algunos ya iban borrachos, o tal vez algunos tenían un lenguaje deshonesto, un lenguaje que yo no sé si usted en su trabajo se relaciona con gente que se expresa mal, con gente que en lugar de dar gracias en el alimento, lo que hace es decir malas palabras y hablar cosas que no son buenas. Pero usted puede ser luz ahí en medio de ellos. Cuando usted inclina su rostro para dar gracias por los alimentos que Dios le da, usted está haciendo un testimonio para ellos. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba ahí en medio de ellos. Pero para los fariseos, Jesús estaba haciendo algo incorrecto. Dice en el verso 11, cuando vieron esto los fariseos, que los fariseos eran conocidos como las personas, religiosamente hablando, que estaban mejor delante de Dios, ante la vista de los hombres, pero no ante la vista de Dios. Ellos cuando lo vieron dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿No que es un enviado de Dios, pues? ¿Por qué come? Si él fuera el Hijo de Dios, conociera que la gente con que está es gente que Dios repudia. Estoy especulando, pero me imagino que esa pregunta iba con esa intención de juzgar a Jesús, que por qué estaba ahí sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Dice el verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida, hermanos, estuvimos enfermos espiritualmente hablando. Necesitamos de esa sanidad espiritual que solamente Dios puede dar. Y no nos tenemos que olvidar que la gente de allá afuera también necesita esa sanidad espiritual que solamente Jesús puede dar. Y que el mismo amor que Dios tuvo para nosotros es el amor que nosotros tenemos que tener para esas almas que están perdidas. Y eso es tener misericordia, hermano. Amar al pecador, como también Dios ama al pecador, que se entregó a sí mismo por ellos. Nosotros igualmente lo tenemos que hacer, pero los fariseos, ellos en vez de amar a la gente pecadora, lo repudiaban.
los juzgaban. Y le dice el Señor en el verso 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ustedes pueden hacer que ayunen todos los días, pueden hacer que hagan vigilias todos los días, pueden hacer que hagan largas oraciones en el templo, que diezmen de todo lo que tienen, pero si no tienen misericordia, de nada sirve todo ese sacrificio. Y Jesús les habló y dijo: id y aprended. Entre los fariseos estaban los famosos escribas, que eran los maestros de la ley, que eran personas que desayunaban, almorzaban y cenaban palabra de Dios, pero no habían entendido qué significaba misericordia quiero y no sacrificio. Por eso que Jesús les dijo: id pues y aprended. Ustedes que leen la Biblia, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En el llamamiento de Mateo, Dios da una muestra de que Él quiere misericordia, porque ellos tal vez nunca se acercaron a Mateo para hablarle la palabra de Dios. Pero Jesús vio en Mateo lo que no vieron los demás. Y Mateo encontró ahí la salvación de su alma. Y llegó a ser uno de los 12 apóstoles que escogió Jesús para que anduvieran acá en el ministerio que tuvo en la tierra. En el capítulo 12 de San Mateo, un poquito más adelante, 3 capítulos adelante, ya siendo Mateo parte de los discípulos de Jesús, dice la palabra de Dios en el verso 1: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, que equivale al día sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Fíjese, hermano, que en el día de reposo, uno de los 10 mandamientos que Dios dio allá en el monte Sinaí, decía que había que honrar el día de reposo, había que guardar el día de reposo. Y guardar el día de reposo significaba no hacer ninguna actividad en el día de reposo. Entonces, ¿cómo comía el pueblo? No podía cocinar en el día de reposo. Entonces, ¿cómo comía? Ellos venían y cocinaban normalmente 5 días, pero en el 6º día hacían doble porción, para que les alcanzara a ellos para comer viernes y sábado, y así no tener que cocinar sábado. Pero los discípulos de Jesucristo no andaban con una cocina ambulante. Ellos vivían de lo que le daba a la gente. Y si no le daban, ¿qué hacían? Y dicen que encontraron unas espigas y comenzaron a arrancar y a comer porque tenían hambre. Y para los fariseos eso ya era una violación al mandamiento de guardar el día sábado. Y Jesús les da una cátedra de Biblia. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espiga y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y mire usted lo que le contesta Jesús en el verso 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y yo no sé cuál fue la reacción de los fariseos, que leían mucha palabra de Dios. Sin duda se recordaron de lo que había hecho David cuando estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, y él se escondió en la casa de Dios y encontró a un sacerdote y le dijo: no tienes nada para comer. Porque al estar huyendo, pues no tenían tiempo de pasar a un lugar a comer o comer tranquilos en una casa. Y el que tenía autoridad sobre los panes de la proposición, que era el sacerdote, fue quien le dio los panes a David. Entonces, si ellos entendían la palabra de Dios, sabían que David no había entrado abusivamente a tomar el pan, sino que quien tenía autoridad sobre el pan, fue quien le dio a él y a los que con él estaban los panes de la proposición. Usted sabe que sus ofrendas son para Dios.
que sus diezmos son para Dios. Y que, por ejemplo, el pastor puede hacer uso de ofrendas y de diezmos. Pero ¿qué tal si un hermano tiene necesidad y de repente le pasó algo a su casa, se le cayó su casa? Y el que tiene autoridad puede ayudar al que no tiene. Y no está pecando la persona, porque el que tiene autoridad le está dando. Y lo mismo pasó con David. David no tomó de los panes porque él quiso, sino que él le preguntó al sacerdote si tenía algo de comer. Y el sacerdote le dijo, bueno, aquí están estos panes en la proposición. Y de eso le dio a él. Pero fueron entregados por quien tenía autoridad. Y luego les dice en el verso 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Fíjese, hermano, que un sacerdote puede dentro del templo profanar el día de reposo. Él, si quería, podía hacer limpieza en un día sábado. Si él quería, podía cocinar algo dentro del templo un día sábado. Y no le podían hacer nada, era sin culpa. Pero si ese mismo sacerdote salía el día sábado a recoger leña, así fuera el sumo sacerdote, lo podrían apedrear. Porque estaba recogiendo leña en un día de reposo y estaba fuera del templo. Pero estando dentro del templo, no le podían hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba bajo la cobertura del templo. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted ya está dentro del templo de Dios. Cada uno de nosotros somos templo de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y Jesucristo les dice en el verso 6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Como quien dice, así como el sacerdote podía profanar el día de reposo porque estaba dentro del templo, así mis discípulos pueden arrancar espigas y son sin culpa porque están conmigo. Y usted está con Jesucristo. Yo sé que algunos de acá pues trabajan sábados, y no crea que usted está pues violando algún mandamiento de Dios, porque usted ya está en Cristo, el verdadero reposo. Por lo que Jesucristo decía: venid a mí los cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Eso era el verdadero reposo que Dios esperaba que encontrara el pueblo de Dios, como lo enseña también el libro de Hebreos. Y miren lo que dice después, verso 7: y si supieseis, Él los había mandado a aprender, pero ellos no aprendieron. Y Él les dice ahora: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y hermanos, hoy hay iglesias que guardan el día sábado, que condenan a todos los demás que no guardan el día sábado. Y lo mandan a usted al infierno junto con todos los demás que no guardan el día sábado. ¿Por qué? Porque todavía no han comprendido esta parte que enseñó Jesús. Usted puede sentirse tranquilo si el día sábado le toca que hacer algo, porque usted está en Cristo. Usted ya es templo y morada del Espíritu Santo. La palabra de Dios enseña en Romanos que el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace y también lo recibe. Porque usted ya no está bajo esta situación. Y les dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces ellos andaban con Jesús. Entonces, tener misericordia, hermano, es también no condenar. No andar ahí condenando a la gente como si nosotros fuéramos Dios, sino que más bien mostrándole la salvación por medio de la palabra de Dios, evangelizando a la gente. Mira, hay alguien que te ama. Cuando esa persona está en un problema, decir: hay alguien que puede solucionar tu problema y que puede salvar tu vida. Su nombre es Jesús. Y podemos presentar a Cristo. No podemos presentar una condenación, sino que una salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo, dice el verso 17 de San Juan capítulo 3.
Quisiera que me acompañaran más adelantito ahí en San Mateo. Pero digo que San Mateo habla mucho de la misericordia. San Mateo capítulo 18. San Mateo capítulo 18. Jesús había hablado sobre el perdón. Entonces en el verso 21 se le acerca a Pedro y le hace una pregunta. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le pregunta a Jesús y él mismo se contesta. Ni siquiera deja que Jesús le conteste. Le dice: hasta 7. Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Si usted quiere saber cuántas son 70 veces 7, son 490 veces. Pero nosotros no nos vamos a poner a contar, ¿verdad, hermano? 488, 489, 490. Listo, ya no te perdono. No. Jesús le estaba dando a entender a Pedro que así como Dios no se cansa de perdonarnos, hermano, nosotros tampoco debemos de cansar de perdonar a la gente. Porque Dios muchas veces nos ha perdonado de muchas cosas en que hemos fallado. Y a veces cosas repetitivas. Porque Dios sabe que tenemos debilidades. Pero Él, cada vez que usted viene acá, lo recibe con brazos abiertos. Porque Él lo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si usted viene con corazón contrito y humillado, Él no lo desechará jamás. Entonces, como Jesús era experto en enseñanzas, ¿verdad, hermano? Y usaba las parábolas para enseñar. En el verso 23 hay una parábola conocida como la parábola de los 2 deudores, que solamente se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Y Jesús comienza a enseñar esto, que es una enseñanza poderosa. En el verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Cuando usted en la Biblia encuentra la palabra talento, hermano, no se está refiriendo a una virtud o a algún don que usted tenga. La palabra talento en la Biblia se está refiriendo a una cantidad de dinero. Esta persona debía 10,000 talentos. ¿Cuánto era eso en nuestra moneda guatemalteca? Resulta que en el Antiguo Testamento equivalía a cerca de 34 kilogramos de plata. Y en el Nuevo Testamento a 6,000 dracmas. O lo que es lo mismo, 21.6 kilogramos de plata. O sea, valía más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, pero seguía siendo caro. ¿Qué era un dracma? Un dracma era equivalente al salario de un día, a un denario. Era casi lo mismo. Entonces, ¿cuánto gana usted al día, hermano? Suponiendo que el sueldo mínimo está ya por 3,600, 3,700 más o menos, y el día tiene 31 días, usted gana más de 100 quetzales al día, incluyendo sábados y domingos. Entonces, aproximadamente 100, vamos a redondearlo a 100 para poder entender esta parábola. Entonces, si un talento era, que diga, un denario era 100 quetzales, quiere decir que 6,000 dracmas era 600,000 quetzales. Más de 500,000 de quetzales. Un talento era más de 500,000 de quetzales. Por eso es cuando usted lee la parábola de los talentos, mira que el que recibió un talento teniendo miedo lo entierra, porque no era una cantidad pequeña de dinero, era una cantidad grande de dinero, y tenía miedo en vez de que prosperara, que se le perdiera. Y este hombre no debía un talento, él debía 10,000 talentos. Si usted multiplica 10,000 por 600,000, le va a dar 6,000 millones de quetzales. 6,000 millones de quetzales, hermano. ¿Sabe cuánto dinero es eso? Con ese dinero vive usted, sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Puede mantener a toda su familia. Por eso es que la palabra enseña después, en el verso 25,
a este como no pudo pagar. ¿Cómo iba a poder pagar, hermano, si no era una cantidad pequeña? Como no pudo pagar, dice, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ni vendiendo a su mujer, ni vendiendo a sus hijos, ni vendiéndose él, ni vendiendo todo lo que tenía, podía cubrir la deuda. Y quiero decirle, hermano, que una deuda igual teníamos nosotros con Dios, pero que fue pagada en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios, para que usted y yo podamos acercarnos al trono de la gracia y decirle esos cantos que le acabamos de decir. Cuán grande es Él. Por eso se partió el velo en esa noche, cuando Jesucristo fue crucificado. Porque ahí Él pagó la deuda por usted y por mí. Y no solamente por usted y por mí, sino que también por todos los que están allá afuera, extraviados, siguiendo costumbres que no le agradan a Dios. Por ellos también pagó la deuda. Y por todos los que están en la historia. Y sigue diciendo, verso 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le pregunto, hermano, ¿será que este hombre iba a poder pagar todo? Viendo usted la cantidad de dinero que era, ¿será que él iba a poder pagar esos 6,000 talentos? Que equivale a 6,000 millones, a esos 10,000 talentos, perdón, que equivale a 6,000 millones de quetzales. Si uno con una deuda que saque en el banco de 30,000, siente que ya nunca la va a pagar. Imagínese esa cantidad. Pero miren lo que pasa en el verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a ¿qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Lo que hizo Dios con nosotros, nos soltó de esa carga que teníamos y nos perdonó esa deuda, porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí, y aún la tiene. Por eso que la palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. Cada vez que usted abre sus ojitos, es porque Dios tuvo misericordia de usted y de toda la humanidad que abrió sus ojos también. Cuando usted le falla y viene acá y le dice, Señor, perdóname, porque hoy te fallé, Dios tiene misericordia de usted. Miren lo que sigue, verso 28. Pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y según los cálculos que hemos hecho, 100 denarios sería más o menos a 10,000 quetzales. ¿Qué haría usted, hermanos, si alguien de aquí de la iglesia le queda debiendo a usted 10,000 quetzales y ya no se los paga? Le dice Dios le bendiga cuando termine el culto. Saquémoslo de la iglesia. Una persona allá afuera lo estafó y le quedó debiendo 10,000 quetzales. ¿Usted ama a esa persona? Si usted va en su carrito y lo mira ahí que tiene necesidad, para ayudarle. Por eso que la palabra dice que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Porque ahí es cuando el verdadero amor de Dios comienza a hacer efecto en nosotros. Miren, dice 10,000 quetzales, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Verso 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él le había dicho a su señor: ten paciencia conmigo. Mas él no quiso, dice el verso 30, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿A quién tiene usted encarcelado, hermano, en su corazón? Con algún rencor que tengamos. ¿A quién no hemos perdonado todavía en nuestro corazón? Verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Miren lo que dice el verso 33. Y lo que le dice el verso 33, el Señor a ese hombre
Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros en esta noche. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Yo sé, hermano, que nadie es perfecto, porque yo le decía al Señor, antes de dar esta enseñanza: Señor, ayúdame a perdonar todas aquellas personas que me han ofendido, que me han hecho algún daño. Ahorita, recién pasada esta semana, una señora me trató como quiso en la entrega de notas, y créame que a mí me ría la cara, pero yo la perdono en el nombre de Jesús, así como Jesús me perdonó a mí. Miren, dice la palabra de Dios solo van a terminar de leer el verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. De todo corazón. Pero es difícil, hermano. Es difícil perdonar a aquel que nos criticó. Es difícil perdonar a aquel que nos hizo daño. Es muy difícil. Tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo definitivamente. Si no tenemos el fruto del Espíritu Santo, no lo vamos a poder hacer. Y el fruto del Espíritu Santo tiene 7 características: amor, paciencia, paz, templanza, ¿verdad? Mansedumbre. O si no, todos tuvieran el Espíritu Santo, ¿no? Porque muchos tienen amor, pero no tienen paz, o no tienen paciencia. Pero yo le voy a decir algo, hermano. San Marcos, capítulo 11, verso 25, Jesús dijo: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Cuando estéis orando. El momento indicado para que usted pueda perdonar es cabal cuando usted está orando y adorando a Dios. Yo no sé si ahorita que usted estaba adorando, muchas veces no nos recordamos de las personas que nos hicieron daño. Y yo ahí adorando le decía: Señor, yo perdono a las personas que me han herido. Yo perdono a aquella persona que me hizo un daño, aunque me quedó debiendo. Yo te he quedado debiendo más a ti y tú me has perdonado. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar yo? Y dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces sí conviene perdonar. Y misericordia es amar a los pecadores, no condenar a la gente, y perdonar a los que nos hicieron daños, a los que nos deben. Eso es misericordia. Eso es amar misericordia. Por lo que Jesús tenía tanta razón cuando dijo allá en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No sé si ese es el versículo que mencionan a cada rato en Radio Cultural, o es lo de felices los de corazón limpio. Es ese, ¿verdad? Pero también es otra de las bienaventuranzas. Pero en el versículo 7 del capítulo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiere usted alcanzar misericordia, hermano? ¿Quiere usted alcanzar misericordia? Seamos misericordiosos. Gloria a Dios. Creo que todavía nos da tiempo a terminarla. Quiero que me acompañe primero le voy a dar una cita bíblica en San Mateo capítulo 23, verso 23. Jesús le habla a los fariseos y comienza a decirles muchas verdades. Pero en el verso 23 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Pero miren lo que dice después: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O
sea que Dios no está diciendo no deje de diezmar, o deje de ayunar, o deje de orar. No, pero es necesario que usted practique la justicia, la misericordia y la fe sin dejar de hacer eso, ¿verdad? Porque si no estaríamos haciendo a medias, ¿verdad? Ahora sí, hay una parábola muy famosa también en San Lucas capítulo 10, verso 25. Si usted me acompaña, también esta parábola solamente aparece en el Evangelio de San Lucas. Es la parábola del buen samaritano. Yo creo que muchos la conocen, ¿verdad? Dice en esta parábola, en el verso 25, que un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Usted sabe que para heredar la vida eterna usted tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero el creer en Jesús lleva implícito ser obediente a los mandamientos de Jesús, porque Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces yo tengo que aprender a amar a Dios guardando sus mandamientos, y esta es parte de los mandamientos de Dios. Y sigue diciendo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es que, como le decía, hermano, los fariseos sabían Biblia, sabían la palabra de Dios, pero es diferente saber la Biblia que entender la Biblia. Porque en muchas religiones hay muchos leyendo la Biblia, pero posiblemente no la han entendido todavía. Entonces, dice el verso 28, él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces Jesús no estaba entrando en contienda, no estaba entrando en nada. Le dijo: bueno, pon en práctica lo que dice la palabra y listo. Pero aquel, queriendo justificarse, dice el verso 29, así mismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Comienza con esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote. Posiblemente él tenía que dar, era el encargado de dar la ofrenda, de entrar con la ofrenda al lugar santísimo, posiblemente. Dios me había puesto a prueba hoy. Si yo, viniendo a la iglesia, encuentro a una persona herida y tal vez no había quien lo llevara, y yo tenía privilegio y diga: bueno, ¿qué hago, verdad? Pero si no había quien lo llevara, Dios sabe si no hubiera podido venir por eso. Pero ahí Dios me hubiera puesto en prueba, porque estoy hablando de misericordia, pero no estoy poniendo en práctica la misericordia. Si usted un día pues no viene a la iglesia porque usted está practicando misericordia, qué bueno, gloria a Dios. Pero si está haciendo, ahora, si es porque usted se fue a hacer otra cosa, pues eso es diferente. Y yo sé que mi pastor entenderá y le diría: salió una emergencia y tuve que llevar a una persona al hospital, se estaba muriendo. Y yo sé que aquí hay más siervos del Señor que están preparados para la enseñanza. Y así tenemos que estar preparados todos, por si acaso algún hermano no pueda predicar el día que le toque. Pero el sacerdote lo vio y pasó de largo. Dice también, asimismo un levita, verso 32, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita, el que se estaba todos los días en el templo trabajando para Dios, también pasó de largo. Pero un samaritano, que para los judíos, los samaritanos también era gente como que desechable, porque no eran parte del pueblo judío, eran como que están aquí entre nosotros, pero no son de nosotros.
Dice, un levita que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? ¿Fue movido a qué? A misericordia. Y mire lo que hace la misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Todo lo que hizo la misericordia. La misericordia no es tener lástima por alguien, es accionar para ayudar a alguien. Y sigue diciendo, otro día al partir sacó 2 denarios, más o menos 200 quetzales, y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, o sea, que no solo gastó 200, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Usted haría eso? Tal vez usted tenía destinado mañana ir al pollo campero, pero tal vez la persona que lleva a usted al hospital de repente tiene que comprar algo y no tiene, y sacar el bolsillo de uno para que la misericordia no es solamente un sentimiento, es una acción. Esas son las obras de la fe. La fe crea obras. O sea, la fe, o sea, no es por obras que usted se va a salvar, pero su fe genera obras. El amor que Dios puso en su corazón genera el amor para el prójimo. Y sigue diciendo, todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo en el que cayó en manos de los ladrones? Y mire cómo contesta el escriba. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo y nos dice hoy a nosotros en esta noche, ven y haz tú lo mismo. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra de Dios, pero Dios nos quería repetir esta enseñanza, porque ese día quedó inconclusa. Yo quiero que me acompañe, y con esto estamos terminando, hermano. En Santiago capítulo 2, verso 13. Santiago capítulo 2, verso 13. Usted sabe perfectamente que la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿sí o no? Y que vamos ahí a ser juzgados según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Por eso es que eso del purgatorio, eso del bautismo de los muertos por parte de los mormones, o lo de los lugares intermedios por parte de las enseñanzas que tiene ciertas iglesias por ahí, no son válidos, porque usted va a ser juzgado según lo que haya hecho mientras estaba vivo. Ya muerto nada se puede hacer. Como dice en Hebreos 9:27, como está destinado para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el juicio lo vamos a pasar todos, usted y yo. Pero dice, miren lo que dice el capítulo 2, verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Perdonemos, hermano. Si tenemos algo contra alguien, no conviene, hermano. No conviene guardar ese rencor. Le está haciendo daño a usted. Le está haciendo daño a su relación con Dios. No le permite adorar bien a Dios. No le permite crecer más espiritualmente. Y no es solo para usted, es para mí también. Porque, hermano, créame que cuando uno predica, las pruebas le vienen casi al instante a uno. De repente me topo allá afuera con alguien que me cruza el carro o algo y me comienza a maltratar. De mí va a depender si lo convierto en un pleito o si le digo, mira, perdóname, aunque yo no haya tenido la culpa, perdóname, que Dios te bendiga, no quiero problemas. No es cobardía, hermano, es sabiduría, porque usted y yo somos cartas leídas al mundo. Entonces, hermano, yo espero que la palabra de Dios haya sido de mucho provecho para la iglesia y que sigamos adelante, ¿verdad? Yo creo que las oraciones que hicimos ese día